La sed y el agua. Un clásico periodístico. Una marca registrada. Mostrando las distintas ópticas de la información con sus protagonistas. Con 40 años de trayectoria periodística, Raquel Daruech los invita a su casa. La sed y el agua. Yo estoy recibiendo con muchísimo gusto a un sacerdote que está en la obra del Padre Cacho. Hay que tener mucho coraje, y mucha fuerza y mucha decisión para estar en el lugar que dejó ese grande. Y se llama Luis Lucho Ferrés. La gente lo conoce como Lucho, el Padre Lucho, y aquí estoy con él. ¿Cuántos años tenés, Lucho? Tengo 33 años, cumplí hace poquito, el 9 de mayo. Tuvimos una celebración muy linda con la comunidad y un cumple muy lindo. Contame cuándo nace tu vocación. Bueno, mi vocación nació cuando tenía 19 años. La historia hay que ir un poquito más para atrás. La fe en mi caso viene de familia, por parte de padre y por parte de madre. ¿Qué hay, sacerdotes o monjas? Mira, tengo un sacerdote que vendría a ser tío segundo, que es primo de mi padre, Pedro Ferrés. Y después las familias, las dos católicas, digamos, de ir a misa. Practicantes, sí, las dos. Y mi madre, de joven, ya con 17 años, empezó a ir a la iglesia, a la parroquia de Belén, que es a la que luego fui yo, donde estaba el padre Lizaga. Allá mi madre llega con mi abuela. Pero eso es para allá, para Malvin, ¿no? Sí. Malvin Norte. Malvin Norte. Es una parroquia que, bueno, muy emblemática, tuvo, o sea, bastante exposición en su momento por el padre Lizaga. El padre Lizaga era un ser extraordinario. Totalmente. Y mi madre fue ya a los 17 años, empezó allí a tocar el órgano en las misas, a la parte de la música, que es otra de mis grandes pasiones también que viene en mis genes familiares. Y bueno, yo desde que nací, ya mi madre embarazada iba a la parroquia conmigo en la panza. Y bueno, después fui creciendo, bueno, haciendo mi vida, una vida de joven, de adolescente, y a los 19 años tuve como un encuentro espiritual fuerte de oración, digamos, que fue lo que un poco me Porque orar siempre orabas, pero ¿qué pasó esa vez? Sí, bueno, son experiencias espirituales que muchas veces son difíciles de transmitir. Es verdad. Pero uno logra como una comunión con Dios o una conexión en la que, bueno, experimenté paz, experimenté gozo. De alguna manera, si tenía vacío, lo dejé de sentir, se me llenó ese vacío. Es como decir, encontré la felicidad. Encontré la felicidad en una experiencia de misericordia, del amor de Dios, y eso también vino muy unido a darlo a los demás, porque eso vino muy unido con el decir, bueno, esto que yo viví, quiero que otros lo puedan vivir. Y entonces también ahí nace esto de la vocación, que es de alguna manera ser para otro, compartir, ser instrumento para que otros puedan también vivir lo que yo viví, que me hizo tan feliz. Y bueno, fue algo muy fuerte, tan así que yo le cuento a la gente que en un mes cambié todos mis planes. O sea, yo estaba con un proyecto de vida y en un mes ya estaba todo hacia el sacerdocio. O sea, desenfocaste para centrarlo, Exacto. ¿no? Una cosa así. Exacto, fue algo muy fuerte. ¿Qué dijeron tus amigos de la vida? Sí, tomé a todo el mundo por sorpresa, mis propios padres, que obviamente se quedaron felices porque los dos católicos, pero nadie se lo esperaba por ningún lado. Por ningún lado. Por ningún lado. ¿Eras de los chicos divertidos? No. Siempre fui de portarme bien igual. ¿Sí? Pero nunca estaba eso de ser sacerdote. Siempre, bueno, tuve el tema de la música, lo tuve siempre. Después yo estaba estudiando administración de empresas. Tenía como un plan de vida ya, si se quiere. Y no iba a la parroquia, iba a misa, pero no estaba eso la vocación que bueno, Dios como que lo irrumpió ahí de manera fuerte. ¿No lo conociste al Padre Cacho? Al Padre Cacho no lo conocí, yo era un niño cuando, bueno, él falleció y no lo conocí personalmente.
Sí, lo que digo siempre que hoy en día lo conocí a través de sus frutos, a través de los frutos de la cosecha, de la siembra que él hizo. Yo siempre digo que la cosecha que hacemos hoy, más de 30 años después, habla de la siembra que él hizo, que hoy vemos los frutos. Y yo lo que veo hoy es eso, y a través de eso conozco su siembra, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde estás ahora? Ahora estoy en la parroquia de Pozzolo, que es en el barrio Las Acacias. Es la parroquia donde están los restos del padre Cacho, él está allí. Y es una parroquia que bueno, es de un contexto, digamos, crítico, vulnerable. ¿Cómo se llama el barrio? Pozzolo. Las Acacias. Las el Acacias. Barrio Las Acacias, la calle. O sea que para allá, para donde rumbo a... Muy cerca a pocas cuadras del barrio Marconi, por decir. Bueno, es una parroquia muy emblemática que tiene mucha historia, ya más de 80 años. Está, claro, está la olla Misericordia, sí. Porque no es de todos los días, ¿verdad? Es una vez por semana, pero lo que hacemos ahí es concentrar de alguna manera mucha fuerza, porque en esa olla que es una vez por semana damos un plato de guiso, o sea, cada persona que va, para que se hagan una idea, estamos atendiendo unos 400 platos, o sea, van personas que pueden llevar una olla o una vianda de la cual se llevan para la casa 5 porciones, para compartir. 7 porciones, 8 porciones. Con el guiso les damos pan, les damos leche en polvo, damos fruta, damos ropa también, damos verduras para que se cocinen en la semana. Lo que aparezca. Ahora el fin del sábado pasado se dio, por ejemplo, jabón en polvo. O sea, todo lo que se pueda dar, o sea, es una ayuda bastante fuerte. La gente que va está muy agradecida y muy contenta. Con esta olla comenzamos en octubre. El año pasado tuvimos en septiembre grandes festejos porque fueron los 30 años de Cacho, de su partida, de su Pascua. Y al mes de eso, más o menos en octubre, comenzamos con la olla, que fue todos los sábados de manera ininterrumpida, incluso en diciembre, en enero, estuvimos todos los sábados allí presentes hasta el día de hoy. Lo único que ha cambiado un poco es el horario, porque bueno, era más tarde, ahora por el tema del invierno la estamos haciendo más temprano, antes que oscurezca, para que la gente se pueda ir tranquila, pero estamos allí al firme, con mucha ayuda, o sea, ayuda de la gente que cocina, que pela, después el tema de donaciones. ¿Gente del barrio o gente de la parroquia? Sí. ¿O ambas? No, ambas. Tenemos donaciones grandes de fuera, por ejemplo, donaciones de Redalco, tenemos, por ejemplo, del Plan ABC de la Intendencia, está la panadería de Reducto. Después muchas donaciones de particulares. Ahora, por ejemplo, hubo una movida muy grande que fue por el tema de las chapas, porque nosotros cocinamos a leña por un tema de abaratar los costos afuera, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, te diría, ese día. Y después, en la semana, por ejemplo, recibir la verdura, o sea, desde el lunes ya estamos trabajando hasta el sábado en la olla para que salga todo bien. ¿Hay una escuelita también? Sí, hay una escuelita de fútbol que funciona los miércoles a las 5 de la tarde. Lucho, ¿y alguna vez sentiste que el padre Cacho andaba por ahí? Sí, o sea, el padre Cacho me ha llamado mucho la atención desde el primer momento. Cómo se lo recuerda, siempre lo digo, con anécdotas muy frescas, muy vivas, que pasaron no hace 30 años, mucho más de 30, ¿no? Y caminando o cruzándote con gente, que es un tema que sale enseguida porque, bueno, me ven a mí que soy sacerdote o me ven con el cuello o lo que sea, y sale el tema del padre Cacho y siempre sale enseguida la anécdota del padre Cacho. Tal vez, digo, bueno, las conocidas, me regaló los zapatos, por decir una conocida, pero salen muchas anécdotas así muy fresquitas que te muestran cómo marcó ese encuentro personal, marcó, dejó una huella que está viva, entonces se lo siente muy vivo. Después va mucha gente también a rezar ahí donde están los restos, y mucha gente también ha recibido milagros, a veces sencillos, como entre comillas sencillos, ¿no? De conseguir trabajo,
pues a veces hay algunos que son más demostrables que otros, ¿no? Una cosa es algo médico, una sanación médica, pero bueno, mucha gente, por ejemplo, ha ido por el tema del trabajo y han conseguido. La influencia de Elizaga, ¿cómo te pegó? Porque en ti veo, desde que te he seguido y ahora, que tú cerrás mucho los ojos. No es que no podés mantener la mirada. ¿Tiene algún sentido? No sé, te diría que siempre fui muy introspectivo o espiritual. Creo que soy una persona muy espiritual, por decirlo así. Capaz que tenga que ver con eso. Y sin dudas que el Padre Elizaga me marcó muchísimo en el sacerdote que soy hoy. Las muchas opciones que he hecho hoy son cosas que me marcó él. Con él sí tuve la gracia tenía conversaciones mano a mano de horas, días y días, íbamos y conversábamos. Y había cosas que me acuerdo que me repetía, que las vine a entender siendo después, cura ya, ¿no? Sí, siendo sí, cura sí. que después sentía, mirá lo que me decía, ¿no? ¿Qué canción me vas a regalar? Nos vas a regalar. Bueno, ¿Cuál cantaste en el estadio? en el estadio canté la canción que le hice a Jacinto A Vera. Jacinto. Sí, que cuando se hizo la beatificación, hay muchas canciones para Jacinto, pero bueno, me tocó cantarla. Los otros también la cantaron. Fue una experiencia muy linda, un sueño cumplido de niño. Y había músicos interesantes acompañándote, sí. violín, Sí, me tocó, voces bueno, también, estaba, ¿no? sí, Marcos Agüero, que es muy conocido, estaba en violín, Nicole. Una chica que tocaba el violín, Nicole, ¿no? sí. ¿Col? Nicole. Nicole. La verdad que una banda de músicos espectaculares, lo disfruté muchísimo. Fue un sueño cumplido, sin dudas, y bueno, Dios quiera que siga. Le hice también una canción al Padre Cacho, ya tengo 9 canciones en estos En cualquier años. momento Espero que sí. ¿no? Pasan Sí, las tengo en YouTube, en Spotify, están todas para escuchar. Y si Dios quiere, con 2 o 3 más puede hacer el CD. Sí. Claro, sí. Oye, escúchame, ¿y cuál es la que te llega más a ti? La que más me gusta a mí de las que hice se llama Amor Verdadero. A ver, dale. No, ¿Tenés la Amor guitarra? Verdadero, sí, porque justamente ¿Qué necesitas? trata de ¿La esto. guitarra? de- ¿Esta sí. también? No, eso no. Eso era por si salía la de Jacinto. Pero Y esta Raquel es- te llegó por el amor verdadero. Perfecto. Esta es la que me gusta a mí, tanto por la letra. La letra, bueno, obviamente es religiosa porque, bueno, mis cantos expresan mi fe, pero tiene justamente este motivo. Hablamos de la depresión, hablamos del vacío y busca transmitir eso, que la felicidad está a nuestro alcance, Mira. obviamente a través de la fe, pero en realidad la hice pensando en que se la escribía a una persona que tenía estos sufrimientos. Dice así. Buenísimo. Tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición y toda la felicidad que anhela nuestro corazón. Tenemos todo el amor del mundo a nuestra disposición y toda la felicidad que anhela nuestro corazón. Jesús te ofrece todo eso y más, su propia vida vino a regalar. Se ofreció para siempre levantado en aquel madero. De su costado podemos beber del amor verdadero. Se ofreció para siempre levantado en aquel madero. De su costado podemos beber del amor verdadero. Lo que anhela nuestro corazón, lo que sacia nuestra sed interior. Jesús es la fuente viva del amor. Lo que anhela nuestro corazón, lo que sacia nuestra sed interior. Jesús es la fuente viva del amor. Muy entonado y muy
Muy Sí, lindo, sí. muy lindo. Y como redondeó todo lo que veníamos hablando, Sí, ¿no? porque justamente habla de ese vacío existencial. En general, cuando voy componiendo canciones, a veces son con algún propósito puntual, como por ejemplo ha sido bueno, el legado del Padre Cacho o el legado de Jacinto Vera, las últimas que hice, pero todas las anteriores también tienen un propósito de darle algo al otro. Y esta canción justamente habla de eso, que tenemos todos la posibilidad de ser felices, que eso está a nuestro alcance. Yo no lo había escuchado, pero entonces es real lo que veníamos, ¿no? Conversando, de que es gratis y está ahí. Exacto. Y bueno, y la última. No sé cuál bueno, es. ¿Ah? ¿Te vas a Jacinto? vamos con Jacinto entonces. A ver. Ahora vamos a poner el requinto. Jacinto Vera fue beatificado. Falta todavía... el último paso, el último la paso. canonización. Sí. Desde alta mar comenzaste tu aventura, siendo un niño llegaste al Uruguay, fruto maduro de un hogar cristiano. La bendición, la vocación sacerdotal, llamado a ser primer obispo de la patria, incansable fuiste fiel a tu deber, siempre adelante contra las adversidades, nada ni nadie te pudo detener. Recorriste los rincones de la patria, tu corazón a todos quiso alcanzar, dando la vida por todas tus ovejas, partiste al cielo con fama de santidad. Recorriste los rincones de la patria, tu corazón a todos quiso alcanzar, dando la vida por todas tus ovejas, partiste al cielo con fama de santidad, fama de santidad. Esa sí la había escuchado. Sí. Muy bueno. ¿El Papa ya la escuchó? No tengo idea, no creo, pero sería un honor, sería un gusto si la escuchara. Mirá si salís de acá y te enterás de que la escuchó, porque a Sí. Emilio seguramente, Sí, bueno, estaría habrá tanta buenazo. cosa para hacer. Sí, estaría bueno eso. Bueno, vos que tenés ganas de seguir, a ver la última. Bueno, terminamos con la del Padre Cacho entonces. Dale. Siento la necesidad, es un fuego que me impulsa para volverte a encontrar. En sus rostros me llamas, sé que ahí estás, en medio de la fragilidad, en medio del sufrimiento, en la mirada del hambriento. Jesús, te quiero encontrar y en tu corazón vibrar. En la mesa compartida, la sonrisa y la alegría, en la mano tendida que se da. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Paso a paso, tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Sé que ahí estás, en medio de la fragilidad, en medio del sufrimiento, en la mirada del hambriento. Jesús, te quiero encontrar y en tu corazón vibrar.
compartida, la sonrisa y la alegría, en la mano tendida que se da. Paso a paso tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Paso a paso tras sus huellas, compartiendo la vida con aquel que más necesita. Vale decir antes de terminar que esta canción está inspirada en un texto escrito por el mismo Cacho que se encontró cuando él falleció, en el que él cuenta y dice los motivos, lo que lo movieron a hacer lo que hizo. Impresionante. ¿Sabes qué iba sintiendo? No sabía nada de eso. Iba sintiendo ¿qué sentiría el padre Cacho con esta canción? Que lo identifica tanto, resulta que la había escrito él. Es impresionante, sí. La musicalizaste tú, increíble, pero lo sentí, ¿no? Sí. Sentí, digo, qué sensación podrá tener, ¿no? De que haya alguien que se coloque en ese lugar, sí, ¿no? Ojalá que sí. A sufrir y ayudar. En todo caso, arropar desde el amor. No sé, ¿en las misas se bebe? Sí, no, pero... Un poquito nomás, sí, que maneja Julio, ¿no? Todo, sí. Bueno, ¿por qué te gustaría brindar? Y bueno, para que más gente encuentre el sentido de su vida y sea feliz. Eso, por el sentido de la vida, por la felicidad. Y con esta señora ya tenemos una historia. Estela Lucia Costa Susundey, que yo creo que soy la única que te dice el último, sí. O el segundo apellido, no sé, te presentamos como que, no sé. Canalizadora. Canalizadora, ahí está, canalizadora. Ahí está. ¿Por qué es eso en realidad? Sí, canalizadora, y quería que lo dijeras tú. Delegados o, sí. Bueno, y de varias otras cosas, sí. Porque tenemos lo aviar también, sí, ¿no? Que sí. La otra vez lo expusimos, sí. Lo medio, pero no pudimos. Bueno, ¿qué hiciste para empezar? Bien, me sorprendió mucho, entonces la improvisación tiene eso, ¿no? Como que uno ve cómo puede manejar la situación, entonces dije, no, en esta oportunidad habíamos acordado de hablar un poco acerca de los presidenciables. Sí. Y en ese sentido digo, bueno, voy a ver el tema de la actualización de los legados del país, porque los legados también aportan mucha información respecto a lugares, a los países, a los lugares, a las relaciones incluso, ¿no? Que está actualizando, por ejemplo, un vínculo. Claro. Entonces eso es muy importante. Y entonces vamos a ver un poco cuáles son los legados ancestrales de Uruguay. Y ahí ya nos enfrentamos con un primer problema, y es que nuestros ancestros, en el concepto de la palabra, que son los indígenas, ahí ya tenemos una dificultad, ¿no? Porque no podemos, hay un tema ahí, una interrupción, hay una desconexión de alguna manera. Entonces, los legados... No podemos ir hacia atrás. ¿Quiénes eran los primeros habitantes de estas tierras? Antes de las, las migraciones europeas, asiáticas. Claro, nuestros ancestros, claro. Porque no podemos renegar de eso. Por más que no logremos una identidad, pero de hecho eso está allí. Entonces, los legados de Uruguay son el nómada por persecución, alquimia negativo, sanador, dogmático negativo y aristocrático. Nosotros vamos a traducir a esto. Sí. Es decir, nómada por persecución, porque obviamente las poblaciones aborígenes sufrieron la persecución como consecuencia de la conquista. Lógico. Entonces, eso queda impreso, digamos, como en la base o el origen de nuestro pueblo, ¿no? El nómada por persecución. El alquimia negativo, ¿por qué? Porque como consecuencia de la dominación y de la conquista, nuestros ancestros originales
perdieron el contacto con su oro en sentido literal y en sentido figurado. En sentido literal por el saqueo y en sentido figurado por los dones. Por ejemplo, el don sanador, ¿no? Entonces se interrumpió la conexión con todo eso. Que no en muchos países debe pasar esto que pasó acá, ¿no? Creo que Porque no en así, esta medida, claro. En esta medida. Claro. Pero sin embargo, ves como hoy Pero hay. estamos hoy, Raquel, en este momento, que por algo se dio así, conectando nuevamente con eso, tratando de conectar y de reconocer esa base o esa raíz. Después, sanador, porque este legado es muy importante, porque ¿qué sucede? El legado sanador como que apunta a la sanación dentro de esta línea, es decir, los curanderos, los hechiceros, sí, los indios, ¿no? Todas las curanderas, todo este tipo de sanador. Entonces, ¿qué sucede? Y más en este caso particular, ¿no? Eso se encapsula de alguna manera para poder preservar a los propios ancestros, los que lograron sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Es como que ubican todo ese don en un cofre, ¿sí? Y por generaciones y generaciones eso queda allí. Pero ahora es nuestra oportunidad de tomar eso, ¿no? Claro. De tomar eso. Por eso también nos estamos un poco abriendo, porque un tiempo atrás era impensable que estuviéramos hablando de estas cosas, ¿no? Impensable. Impensable por la intelectualidad y por muchos factores. En cambio ahora estamos como retomando esto, ¿no? Entonces, el legado sanador. El dogmático negativo, ¿por qué? Porque en esta línea de preservar ese tesoro, nuestros ancestros tuvieron que de pronto hacer cosas apartadas de lo que era su tradición y su costumbre, todo para la supervivencia. Claro. Y ni siquiera así lo lograron, pero el intento estuvo, ¿no? Y el aristocrático, por eso, porque hay una enorme sabiduría allí, hay toda una serie de costumbres, hay hasta incluso una jerarquía que se ha desmerecido totalmente. De sanación que estamos recién redescubriendo, no de Uruguay, pero sí de América Latina, ¿no? Y otros países originarios. Y el tema de, por ejemplo, el tema naciones originarias. Sí, el tema aristocrático se puede vincular, por ejemplo, perteneciente a una clase determinada, pero también hay un carácter aristocrático en la sabiduría, ¿no? En el conocimiento, en todo eso. Claro. Y nuestros ancestros lo tenían. Bien, entonces esa es nuestra base, esa es la raíz con la que hemos estado durante siglos absolutamente desconectados y que de pronto es interesante que en este momento comencemos a reconectar con ello. Y la actualización, que como siempre hablamos, la actualización es como una foto en tiempo real de lo que estamos viviendo como país, ¿sí? Y eso, bueno, podemos tener una conciencia de qué es lo que estamos viviendo, pero desconocemos qué legados estamos actualizando para afrontar esa circunstancia. Entonces estamos actualizando dogmático, alquimia negativo y estoico. Y esto nos involucra a todos. A ver, ¿cómo ¿no? sería? Es decir, porque el pueblo uruguayo somos todos. Claro, los ancestros... Por más que a veces... Bien, ya está. Esa es la información que trasiega por todos nosotros. Sí. Pero ahora estamos actualizando, ¿y el pueblo uruguayo qué es? Somos todos, en realidad. Sí. A veces se tiende como a separar, ¿no? Es como que, por ejemplo, la clase política es una cosa y el resto somos otra. Pero sin embargo, somos todos configuramos el pueblo uruguayo. Bueno, comenzamos con Laura Raffo. Entonces aquí... ¿Cambió? Para no confundir. Cambió desde la otra La actualización, sí. ¿Te acuerdas? Pero acá fui un poco más. Hice un estudio un poco más profundo en relación a que la base de datos de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que se le imprime cuando la persona es concebida en el instante mismo de su concepción? Entonces ahí tenemos, yo ahora voy a comentar un poco qué es lo que en este caso particular Laura Raffo tiene impreso en su información. Y esto es importante, sería fundamental que la propia persona lo supiera para saber con qué cuenta y a qué puede echar mano y qué cosa, ¿sí? Entonces, porque esto en lugar de asustar, es para ayudar. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, entonces, en el caso de Laura,
tiene como un combo, porque es como un 50 y un 50, ¿no? Sí. Entonces, para no complicar demasiado, como que lo vamos a tratar un poco genérico. Ella tiene en su haber algunos legados, por supuesto, positivos y algunos legados condicionantes, porque no es que sea negativo o positivo, sino condicionantes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo estaba la mamá de Laura al momento de la concepción? ¿No? ¿Cómo estaba? Bien, ella estaba pasando un momento de pérdida de contacto con su oro, por algún motivo que no sabemos cuál es. Pero en definitiva, como que ella estaba en esa sintonía, ¿no? Como sintiendo, no teniendo conciencia plena de lo que era todo su potencial, porque de pronto esto esta gestación la sorprendió en alguna circunstancia un poco compleja, y bueno, entonces eso trajo como consecuencia la situación. A su vez, cierta dificultad para defender sus ideas. ¿Por qué? Porque en la defensa de sus ideas había tenido alguna dificultad, había experimentado alguna pérdida en algún sentido, ¿no? Como consecuencia de defender su idea. Entonces eso... ¿Estamos hablando de la mamá? De la mamá. Y eso hace que pierda la confianza en su propio potencial, claro, obviamente, como consecuencia de eso, ¿no? Luego, en esa circunstancia, ella estaba teniendo una respuesta frente a la impunidad, porque ¿qué sucede? Es muy probable que este estado fuera consecuencia de un perjuicio que se había realizado sobre su persona, ¿no? Entonces ella tenía que presenciar que la o las personas que la habían perjudicado, estaba todo bárbaro, y ella solo tenía que lidiar con las consecuencias de eso. Entonces eso le daba como esta impotencia, ¿no? Como este sentimiento de impotencia y de impunidad, ¿no? Y como una necesidad de ver alguna manifestación de que se establecía justicia. Y a su vez, una desconexión con la fuente, con la divinidad, con la fe, una mujer de mucha fe, de mucha... de esto mágico en cierta medida, ¿no? De la conexión con la fuente, con la divinidad, con Dios, no sé. Esa fuerte conexión en ese instante se había visto interrumpida. Entonces sentía todo como amenaza, se sentía amenazada. Débil. Débil, totalmente debilitada. Esa era la situación, pero aún a pesar de todo esto, lo más importante, lo más increíble de todo esto, es el legado azar que invita a tomar un riesgo, es decir, ir hacia adelante a pesar de todo, ¿no? Es como eso muy positivo y muy potente, sí, como tomar el riesgo, lanzarse a pesar de todo eso. El papá, mercaderes, es decir, el papá en esa situación que quizá afectaba al seno familiar, de pronto, frente a la misma situación, la respuesta del padre era otra, totalmente distinta. Era una actitud de ver la solución al problema que se estaba atravesando, ¿no? Pero no tener elementos para demostrarlo, porque se basaba como en una corazonada, como el ser visionario. Claro, ser visionario. Sabía que era por ahí, pero no tenía cómo demostrar en el presente esa situación, ¿no? Entonces, es esto, es mantener la cabeza fría, fundamental, mantener la cabeza fría a la espera de nuevas circunstancias, ¿no? Entonces era como poder atravesar esa situación. Esto le puede ser de mucha utilidad a Laura. Porque es una fortaleza, ¿no? Claro, porque es eso, es decir, es como si Laura se planteara hoy, sé que la salida a tal problema es esta, pero no hay cómo demostrarlo, es decir, porque es una corazonada, es algo que indica como un faro, entonces mantener la cabeza fría, desarrollar una estrategia para alcanzar ese objetivo y tener que resistir que no se entiende en el presente, no se entiende esa estrategia, ¿no? Como que no está demasiado clara. Bien, entonces el padre haciendo eso, el artístico instrumentando soluciones creativas, sumamente creativas. Es escritor. Ah, bien. Después de sí. ministro. El tema es que yo no averigüé nada de nada.
Eso es lo más, porque fue todo tan sorpresivo que así nada. Pero igualmente es mucho más valioso, es mucho más valioso. Entonces, dar soluciones creativas a la situación, porque acá estamos hablando del momento de la concepción, ¿no? Del momento de la concepción de Laura, donde había una situación, una circunstancia que estaba afectando al seno familiar en su conjunto, y entonces aquí estamos viendo cómo son las respuestas de la mamá y cómo son las respuestas del papá. Entonces, frente a la misma situación... Los dos fueron al frente y... ¿no? Pero la mamá, como con este proceso de desvalorización, de no poder tomar contacto, de desconexión con la fuente de la divinidad. El padre, cerebral, visionario, sabiendo por dónde estaba la solución al problema, e instrumentando soluciones muy creativas debido al artístico, inquisidor, es decir, aplicando todas las facultades mentales, razonamiento, especulación, conclusiones, ¿no? Todo muy mental para lograr la solución, y lo más importante, aristocrático medieval, es decir, sentimiento de merecimiento excesivo. ¿Sí? Sí. Vamos, Álvaro Delgado. De todos modos, bueno, volviendo un poco a Carolina, es como esto, ¿no? Mantener la fortaleza es importante, pero tiene estas cosas en ese cofre, ¿no? Que le han sido impresas por sus progenitores, y que está bueno porque al tomar conciencia podemos echar mano a eso, ¿no? Para equilibrar de algún modo lo que estamos pasando en este momento, porque esto es sumamente dinámico. Claro. Bien, Álvaro Delgado, por la línea materna, aristocrático, servidumbre y dogmático. Y aquí servidumbre hay que desmitificar, sacarle una connotación a este término, porque servidumbre es dignificar la condición humana en el servicio al prójimo. Al revés de lo que uno piensa. Claro, es sumamente digno, ¿no? Entonces, bueno, y el acto de servidumbre máximo, ¿qué es? La maternidad. Claro. Porque es ponerte absolutamente al servicio del otro, del prójimo, que en este caso es esa vida que viene, y bueno, y hacerlo de esa manera y dignificando tu condición humana a partir de ese acto, ¿no? Entonces, la madre... Así, pero también puede ser, no sé a qué se dedicaba la mamá, pero también podría estar justificando de algún modo lo que hacía la mamá, y también estaba dignificando su condición, por ejemplo, si fuera maestra o fuera médico, algo que tenga como objetivo al prójimo, ¿no? Y la mamá de Álvaro Delgado se cuidó muchísimo durante su proceso de gestación. Se cuidó muchísimo, aquí está, ¿no? Esto de la servidumbre. Sí. Enfatizado por el aristocrático, detallismo, meticulosidad, ¿no? Perfeccionismo, todo eso. Entonces ella tuvo muchísimo cuidado de la forma en que estaba gestando esa vida. Así que, y dogmático es esto, el deber ser, ceñido al deber ser. Claro. Por eso también lo de la meticulosidad, una cosa reforzando la otra, es decir, hacer todo a pie juntillas como había que hacerlo. De pronto era algún embarazo que comportaba algún tipo de riesgo, no lo sabemos. Si fuera el caso, bueno, esta mujer como que pone todo al servicio de esa vida que viene. Qué bueno. Y el papá, nómada por persecución, altruista negativo, escriba y esclavitud. Es decir, nómada por persecución como consecuencia de la defensa de sus ideas, pero acá no lo podemos circunscribir únicamente a los temas políticos o religiosos, sino en general. Cuando uno tiene que defender una idea, una posición, y es perseguido de alguna manera por adoptar esa postura, ¿no? Entonces, nómada por persecución, el hecho de que se le persiguiera por lo que él estaba defendiendo en ese momento. De pronto podría ser hasta la vida de ese propio ser que venía. Claro. De pronto venía complicado, es decir, no lo sabemos. Y bueno, y ahí tocó como defender a ultranza esa situación con la consiguiente persecución en forma de crítica, de desaprobación por parte de los entornos. Y bueno, tener que resistir eso. Entonces eso hace que la persona altruista negativo, que pierda la confianza en sí, esa forma de ser, ¿no? Ese altruismo realmente si vale la pena en relación a lo que se obtiene como devolución. Después, escriba nos habla de una persona con enorme capacidad, un pensamiento lógico, casi científico, excelentes administradores,
tanto en el tema material como en el tema de las emociones, muy ecuánimes, pero con un sentido de lealtad anacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están como los escribas eran los que hacían las transcripciones de los textos sagrados y estaban al servicio de los nobles y dominaban la escritura y la lectura, entonces eran muy ponderados, pero siempre en una relación de subalterno. Sí. Entonces, es esto, es decir, una persona teniendo todo eso, pero con este sentimiento de lealtad anacrónica, sintiendo en el fondo que volcar todo ese potencial en el propio beneficio es una deslealtad con el Señor. Entonces, perfecto. Son personas que teniendo todo para dar un salto cualitativo, siempre van a estar en una media. Es decir, siempre como una suerte, una especie de auto boicot, que también está vinculado con el tema de la autoestima, ¿no? La autoestima, desmedro de la autoestima alimentado por este tipo de vínculo, ¿no? Claro, entonces, claro. Y esclavitud, lo mismo, es decir, refuerza un tema de autoestima. Esclavitud, es decir, un esclavo nace esclavo o muere esclavo, nunca logra desarrollar el sentido de independencia, igual que el escriba, como que excelente empleado, pero si tiene que poner todo eso al servicio de su propio beneficio, no lo va a hacer, se va a auto boicotear. Y el esclavo lo mismo, entonces van a ser personas que tienen una tendencia a desarrollar relaciones de dependencia con las cosas o con personas. En el caso de, por ejemplo, son muy propensos a depender de la aprobación exterior, porque el autoestima está tan lesionada que si no se refuerza de afuera, como que es imposible verla. Claro. Así que bueno, esa era la situación de Álvaro. Sí. Y lo que está actualizando Álvaro Ahora. Delgado hoy. Escriba, dogmático negativo, violencia y esclavitud. Es decir, es lo que hablábamos, qué pasa afuera, cómo está adentro, ¿ves? Acá Claro. ajusta perfectamente. Esto exige una revisión de algún modo, ¿no? Por parte de este hombre cuya actualización se abre con escriba, es decir, un hombre que tiene todo para dar un salto cualitativo. Pero la gran pregunta acá es si puede despegar del amo de alguna manera, del señor a quien rinde. ¿Me explico? Sí, Entonces sí. es muy probable que él en la actualidad haya desempeñado y esté desempeñando una excelente gestión en ese sentido, en esa relación de dependencia. ¿No? Muy lindo. ¿Es lindo? Muy lindo, muy lindo. Te lo voy a pasar, ¿eh? Bueno, voy a intentar pasárselo a todos, pero bueno, no sé si Claro. Salud, muchas gracias, preciosa. Bien. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a Carolina Fonseca. Muchas gracias por recibirme. No, por favor. Estás dedicada a pleno, aparte de mamá, a la astrología. Sí, estoy dedicada ya hace bastante tiempo a la astrología. La astrología es un camino que no tiene retorno. Dicen eso. Entras, pero es constante el estudio, la investigación y los astros son maravillosos, ¿no? Y cada vez que uno va descubriendo ciertas cosas y lo ves plasmado en el día a día, dices, me convenzo cada día más, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno, empecé muy fanática de Boris Christoph. Ay, mirá. El astrólogo uruguayo. Sí, lo entrevisté, sí, me acuerdo. Me acuerdo de una entrevista, podés buscarla, capaz que no por Boris, pero donde había una... Mirá cómo me acuerdo. De pronto me preguntás cómo me llamo y no me acuerdo. Pero estaba Boris, estaba una médica vidente rusa. No, me acuerdo clarito de los temas. Qué fantástico. Es increíble lo que ha hecho ese hombre, ese astrólogo maravilloso, que lo tuvimos acá en Uruguay. Y tengo un vecino, porque hasta el día de hoy vive pegado a la casa de mamá, diariero de toda la vida, del centro, y traía las revistas. Y ahí empecé a ver lo que era Boris Christoph y qué eran los horóscopos. Fue mi primer acercamiento con el que te tema llamó la atención directo. De la astrología, sí. Ahí, otros leían los dibujitos. Bueno,
y tú... Sí, y siempre era esa que buscaba y buscaba información. Tengo una edad que en ese momento no había internet, no Claro. es como ahora que googleamos todo, sino que en ese momento eran las revistas, era la fuente que Claro. podíamos tener de información. Mi padre también, me acuerdo que leía mucho Selecciones y también De veía Reader Digest. Exactamente, también Los venían chiquilines no entienden nada. en una revista muy famosa que leían los papás. Con Era mucha muy información. importante, traía de todo, información de todo tipo. Exactamente. Muy divertida. Aparte. Muy divertido. Y bueno, ahí fue como ese interés de esa niña que vivía en la ciudad de la costa, cuando en la ciudad de la costa no había shopping, no había nada, era monte. Y ahí empezó mi interés por la astrología. También leo La Borra de Café, entonces eso también viene acompañado. Pero primero llegó La Borra de Café a mi vida. Sí. Sí. Primero llegó La Borra de Café de la mano de una señora, una armenia. Tenía una compañera de liceo que era González de apellido y me dijo, vení, dale, que vamos a tomar algo, que está mi abuela. Y resulta que la abuela, ella era armenia por parte de madre, y la abuela empezó a hablar de lo que era la borra de café. Y ahí, enamorada de esa borra de café como buena escorpiana que soy. Sí, conozco a otra chica armenia que hace la borra de hay café. unas cuantas. Creo que la más conocida acá es Laura, que ha estado en varios lugares. Y después, a lo largo de estos años, yo hace bastante tiempo que hago esto, van surgiendo. O sea, pero tenés que hacer el café de borra, porque yo tengo café para servirte a ti, pero... No lo traje hoy, pero si no, la próxima la hacemos. La hacemos. No, es un café especial, con un molido especial, y bueno, en lo que queda, ahí llega el mensaje para cada uno, ¿no? Cada tanto tengo ese honor de que me dejen entrar un poquito en el alma de la persona y poder verlo, ¿no? ¿Hasta dónde te da información la borra de café? En realidad te da información, es como lo que tenés que escuchar, es hoy, es ese mensaje para vos. A veces yo siempre digo lo mismo, puede dispararse para cualquier lado, puede aparecer gente como no. Hay cafés que solamente hablan de la parte evolutiva de la persona porque lo que la persona está necesitando en ese momento es otra cosa, es otro sostén. A veces el detenete, pensá, revaluá o seguí adelante. Es por ese camino. Entonces, como que la borra de café te da esa clave, ¿no? Esa palabrita que estás necesitando en ese momento justo y te habla de vos. Específicamente de la persona, porque aparte está su ADN. Entonces sí, pero además no hay información previa, me imagino, de la otra persona. Ninguna. De hecho, cuando se sientan y voy preparando el café, hablamos del tiempo, del tránsito, de cosas totalmente diferentes. Y bueno, cuando se abre el café es ver a la persona porque realmente la ves. Ves sus dolores, ves las guerras que han luchado y ves el camino, ¿no? Y también ves para adelante. Claro. ¿Y eso para adelante quiere todo el mundo verlo? Sí, algunos prefieren que no les digas mucho. Hay algo que siempre aclaro y también en astrología. Nosotros lo que vemos son energías disponibles. Uno lo toma o no lo toma. Claro. Nosotros somos el único animal dotado del libre albedrío. Entonces, está también eso, ¿no? Esa decisión de cada uno. Yo te puedo decir que te va a ir fantástico en el exterior del país, que si te vas a mudar y que va a venir bárbaro, y a último momento decidiste que no. Exacto. Y ahí cambia el panorama. O sea, hay caminos, siempre hay caminos disponibles. Y lo que hablan los oráculos, las herramientas, porque para mí son herramientas, es de la energía disponible. Pasa lo mismo con astrología. Cuando dice, Mercurio está retro. Sí, Mercurio retrógrado, ¿qué pasa? Todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la comunicación puede fallar. ¿Por qué? Porque Mercurio rige eso. Rige la comunicación, la tecnología, los autos, las motos, los traslados. Yo pensé que Mercurio era más bien, mirá qué poco que sé, voy a aprender de ti y de Susana, tenía que ver con lo material, con... No, Mercurio lo que tiene es el dios es el mensajero de los dioses. Él es el que, a ver, Mercurio es el regente de Géminis, tu signo. Generalmente los Géminis
son personas que hacen muchas cosas a la vez. No. Les gusta comunicar, son bastante habladores, bastante para afuera, son esos amigos de los amigos, divertidos. Es como la característica, ¿no? A ver, Géminis, Mercurio también habla de los jóvenes en el momento del estudio, en esa etapa entre escolar y liceal, que vamos, venimos, amigos y nos movemos. Y Mercurio habla de eso, ¿no? También habla de lo que es la comunicación. Generalmente los geminianos tienen que ver con televisión, con periodismo, con turismo, con temas también que sean a través de la computadora, publicistas, ese tipo de cosas tienen mucho que ver con Mercurio y con Géminis. ¿Y retro? ¿Qué quiere decir? Retro quiere, aparentemente mirándolo desde la Tierra, es como que el planeta va marcha atrás. ¿Qué pasa cuando él está en ese movimiento? Pueden fallar algunas cosas. No es recomendable comprar un teléfono, no es recomendable comprar cosas que tengan que ver con la tecnología. Si podés evitar hacer un viaje, evítalo. Porque, ¿qué pasa? Pueden llegar a venir con fallas, puede haber algún tipo de inconveniente en ese traslado. O sea, cuando Mercurio está retro hay que ir con calma, ¿no? Y evitar. De hecho, mi auto yo lo compré con Mercurio directo. Esperé a que Mercurio estuviera directo. O sea que también aplico eso, porque si vas yo siempre les digo, compren algo, que sea una radio, ¿no? Algo, y prueben, con Mercurio retro. ¿Qué pasa con esa radio? Quizás no funciona de la forma. Claro, pero ¿qué signo sos tú? Yo soy escorpiana. Ah, mamita. Escorpiana. Tengo gemelas escorpianas. Gemelas escorpianas. Eso sí es un desafío. Eso es ser valiente. Bueno, los escorpianos... maravillosos. Sí, el escorpiano lo que tiene es esa cosa de profundidad, ¿no? Sí, como que se replantea, ¿no? El escorpiano se replantea mucho las cosas. Le da vuelta como en bucle, ¿no? Sí. Cuando el escorpiano encuentra la salida a esa energía, no lo para nadie. ¿Por qué? Porque también en Escorpio vemos lo que son los poderes, ¿no? Ese poder interno, es lo subterráneo. Eso es Escorpio, regidos por Plutón, ¿no? Ahí está, Escorpio. Una de las escorpianas artistas, sí. Y sí. Tiene que ser así porque es la forma que tiene para canalizar todo lo que le pasa por dentro, toda esa revolución que tiene, ¿no? Los signos son maravillosos. Y cuando uno empieza a estudiar y a ver, empezás a descubrir un mundo totalmente nuevo, que fue lo que me pasó a mí. A mí me enamoró la astrología. Y cada día que pasa, estudio más, me encanta, es como meterse dentro de una película porque es lo que ves, ¿no? ¿Tu hija, pensaste cuándo quedar embarazada? Mi hija, porque una vez en teléfono, no sé quién me llamó hace muchos años, y yo estaba embarazada de mi quinto hijo, ¿no? Número respetable también. Y me dijo, no, porque fíjese que hay una onda tan mala que digo, pero ¿por qué? ¿Por qué decirme todo esto, no? Cuando ya estaba. No era necesario. No era necesario. ¿Con qué necesidad? Exacto. ¿Con qué necesidad? A veces, Sofía llegó en un momento muy particular de mi vida. Aparentemente no podía quedar embarazada, aparentemente mis bebés dejaban de latir, su corazoncito, y Sofía llegó en un momento donde ya uno, después de pasar un periodo de tiempo, uno ya estaba, no sé si resignado, pero era, bueno, si no es para mí, ¿no? Claro. Ya habías hecho muchos duelos. Ya había hecho 2 duelos, por lo tanto, ya como que uno decide soltar, y cuando uno decide soltar, el universo, el cielo, decidió que era el momento. Sofía es una capricorniana del 5 de enero, Tengo del 6 de enero, el más chico. Con ascendente en Cáncer y dispositada. O sea, el maestro, el que rige la orquesta de mi hija es Marte, que es el dios de la guerra. Dios santo. Por lo tanto, es una capricorniana, una trabajadora incansable, igual que su abuela, que es del 4 de enero.
con un corazón de oro y con un carácter un poco complicado, ¿no? Vamos a decirlo así. Es maravillosa, tiene 7 años y es maravillosa, ¿no? Yo tengo una Sofía de 7 años, pero nieta, ¿no? Obvio. Y las Sofías son mujeres de armas tomar, digamos. Sí. Ayer me propuso entrevistarme. Después entrevistó al abuelo. No. Y que yo después la entrevistara a ella. Se sentó ahí y me dijo, no sé, me da un poquito de vergüenza lo que te voy a decir. Y como estábamos acá, yo inmediatamente me di cuenta, conociéndola, ¿no? Que es muy artista, muy... ¿Vos querés parecerte a la abuela? Sí. Ok. Empieza a trabajar. Qué caminito, ¿no? Difícil, pero hay que ser guerrera. Sí. Sofía, ¿de qué día es? Ay, ¿sabés que soy pésima para la fecha de mi... Se van a dar cuenta que no sé la fecha de mis hijos, de mis nietos, de nadie. Bueno. Yo soy una volada. Sí, lo tengo claro. Geminiana, y vamos a decir algo. Nosotros nos venimos encontrando en eventos hace, no sé, 2 meses. Sí, o más. O más, venimos encontrándonos en eventos y siempre... Nos vamos prometiendo, nos vamos prometiendo. Por supuesto, está más que invitada a Universo Místico, que bueno. Pero fíjate vos la conexión. Tú estabas en Ciudad de la Costa, ¿no? Sí. Y yo hice así, dije, voy a llamar a... Y tú pudiste, o sea, hiciste todo lo posible. Era el día y el momento no justo. Era para programarlo con mucho tiempo. Era el día y era el momento justo. Y es así, creo que las cosas, las sincronías se dan de esa forma, ¿no? Sí. Uno emite una energía, todo emite energía. Sí, todo. Y cuando uno vibra, atrae a las personas, a las situaciones y a las cosas que nos hacen bien, ¿no? Y creo que este encuentro se tenía que dar de esta forma, ¿no? Como nos hemos encontrado en varias oportunidades, de una forma, en lugares diferentes, y siempre buscando esa conexión, siempre conectando desde otro lado. Y bueno, para mí es un placer total estar acá. Precioso. Y bueno, feliz. Y bueno, encantada de estar acá. Ha sido un gusto hablar contigo. Creo que entendí un poquito más. Estaba escuchando el otro día a Ludovica y la veo más sabia que nunca. Sí, yo no tuve el gusto de verla, sé que estuvo en Uruguay. No, yo vi una entrevista. Sí. No me acuerdo con quién estaba, pero antes me parecía, inclusive la conozco personalmente, me parecía más así como... Se viene el dragón. ¿Y ella es? Se viene el dragón de madera. De madera, ¿no? De madera. Sí, se viene. Sí. Y ella no me acuerdo qué es. Pero no, lo que yo siento es que ella está muy sabia, muy. Y está alertando inclusive estas cosas que tú decís. Está complicado. Hay un cambio. El tema es que si nos sumamos a ese cambio. Claro, porque no es un cambio de época, sino un cambio de era. Es un cambio de era. Es mucho más grande. Sí. Vamos a ver si resiste la humanidad, si se adapta y si el cosmos nos responde, porque somos parte de todo. Yo creo que sí. Pero lamentablemente en este cambio, de alguna forma en esta resistencia va a haber mucha muerte. Mucho dolor. Lamentablemente sí. Hasta que volvamos a entender que somos uno. Ojalá y que depende de nosotros. Ojalá que el sistema entienda eso, porque por ahora estamos regidos por él. Sí, por ahora sí. Pero las estructuras ya se empezaron a caer, ¿no? ¿Cuáles ves que se caen? Está cambiando de a poco. Pero todavía falta. Esperemos que sea con el menos dolor posible. Sí. Ha sido un gusto. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Es un gusto escucharte, cómo dominás estos temas, con qué facilidad y nitidez los transmites. Gracias. Para mí es un honor estar acá. Nos vemos. O sea, vamos a brindar porque por una humanidad. Sí, por el despertar de esta. Ahí está.
Salud. Amigos, nos vemos. Estoy con tanta emoción recibiendo a una personalidad tan importante del judaísmo en el Uruguay. Él es el gran rabino Max Godet, nacido en Brasil, pero de esa historia de vida la vamos a conocer de primera mano. Lo cierto es que es un gran cabalista, es un estudioso, de esto que quiere Milei, ¿no? de la Torá, pero además es psicólogo. Y bueno, yo el otro día conversando con mi instructora de yoga Kundalini, decíamos que muchas veces escuchando a Max en sus intervenciones, también lo podemos decir que tiene mucho de yogini. Perdón. Gracias, es la primera vez que escucho un título más honorario, lo acepto. Bien, si está aceptado, está bien. Gracias, Raquel, gracias. Qué linda invitación, qué linda sorpresa recibir la invitación. Sí, para mí también. Y sé que se te quiere muchísimo. Y me encantaría que nos contara cómo fue tu vida, o sea, dónde naciste. Ok, lo hago en pocas palabras. Sí, lógico. Yo nací en el norte de Brasil, en Recife, en el nordeste, en una casa muy poco típica o muy atípica para un rabino, para un futuro rabino. Mi mamá judía de nacimiento, hija de papá y mamá judíos, un lado de Francia, el otro de Marruecos. Mi papá no judío, no creyente, ateísta, militante del ateísmo. Y así que tuve una educación muy racionalista, muy académica por el lado de mi papá y muy mística y espiritualista por el lado de mamá, porque mamá se convirtió al budismo antes que yo nací. Así que aunque judía como identidad, como tradición, pero practicante del budismo, del Hare Krishna, de vertientes del hinduismo, algo del espiritismo. Así que algo de yogini te habrían dicho. Algo ahí en el aire. Sí. Entonces crecí con esta sed de espiritualidad, de esta curiosidad por la dimensión espiritual, o sea, siempre consciente de fenómenos como la mediumnidad, en fin, y la meditación y expansión de conciencia. Este ha sido mi camino, pero muy cuestionador, muy preguntador por el lado de mi papá, por el lado más racional. Así que crecí con estas dos líneas y a los 13 años conocí la Kabbalah por primera vez. Conocí que la Kabbalah es la mística judía, es el misticismo judío. Supe que soy descendiente de cabalistas por los dos lados, del lado de mi mamá, tanto por el lado marroquí cuanto por el lado francés, algo que descubrí después y solamente confirmó por qué de mi amor por el misticismo. Y que los ancestros pesan y se manifiestan. Sí, en algún momento están ahí en la hinchada hasta que lo hagas. Si ves que está preparado, sí. Y cuando escuché esta palabra, Kabbalah, sentí que ya era parte de mí, sin saber nada. Que ya la habías escuchado. Ya había escuchado. ¿Sí? Y cuando empecé a estudiar, todo resonaba. Es como que ya sabía. Y es impresionante. Empecé a estudiar a los 13 años. Con maestro Itzhak Sodri, un gran sabio marroquí que vivía ahí en Recife, un gran místico, barba blanca, que me introdujo a esta sabiduría milenaria. A los 14 años yo decidí que quería estudiar solo. Solo quiere decir que no quería que él me tradujera los libros, porque me tenía que traducir del arameo, del hebreo, y en un momento dije, ya no, quiero agarrar los libros, meterme y estudiar. Y él me dijo, tienes que ir a Israel, a un seminario rabínico, a un lugar donde puedas aprender hebreo y más adelante arameo, después de esto, para que de a poquito te familiarices con la literatura. Y así cumplí 14 años y me fui solo a Israel. Estudié ahí todo el liceo, el high school en Israel. Y después seguí con mi camino en los estudios, en seminarios rabínicos. ¿Solo? ¿Sin familiares? Solo. A los 14 años me fui a una escuela que se vivía ahí, ¿no? Se vivía ahí. Pero así fui, sin saber una palabra en hebreo. Y del otro día, inmersión total. Aprendes o aprendes. Sí. Y el arameo es más antiguo. Arameo, sí. No, el hebreo viene antes. El hebreo antes. Sí, pero el arameo es más complejo. Yo diría que es más complejo. Es más complejo. Primero, es más fácil si aprendes el hebreo primero y después... Y Jesús hablaba en arameo. En arameo era el idioma en la época de Jesús. Sí. En tiempos bíblicos, de abrahámicos y de Moisés, hebreo. En tiempos de Jesús se hablaba arameo. Y así fue. Me enamoré completamente, no solo de la Kabbalah, del misticismo, sino del judaísmo, pero del judaísmo
desde una perspectiva de la mística y de lo espiritual, no de lo dogma y de lo, ¿entiendes? De que hay un Dios que castiga, recompensa, que no desde esta perspectiva religiosa. Hasta hoy, nunca me gustó, nunca me convenció. Pero sos ortodoxo. Soy ortodoxo. ¿Y eso Me gusta decir cómo que se- soy observante. ¿Sabes que no me gusta la palabra ortodoxa? Si bien que es la definición mainstream, es la definición común, pero ortodoxo quiere decir que está en una caja, que no mira fuera de la caja. Esto es la palabra ortodoxo, Sí, ¿no? Y llegó a esa conclusión y de ahí no se esto no es mueve. espiritualidad. La espiritualidad es una búsqueda. Tienes que estar abierto, como dijo Dios a Abraham. Vete de tu tierra, de la casa de tus padres, a la tierra que yo te voy a mostrar, esta tierra prometida que está acá adentro, ¿no? O sea, yo te voy a mostrar, pero tienes que estar preparado para dejar. El espiritual es una persona buscadora. Y la palabra ortodoxia, ¿cómo que te cierra? Me gusta decir, soy un observante de la ley. Yo observo la ley, pero mi approach a la ley es diferente. Observar, ¿qué quiere decir respetar? Respetar, cumplir. Cumplo la ley bíblica, la ley religiosa. Aunque estuvieras en desacuerdo, no. porque Estoy en acuerdo, pero entiendo que la ley es una herramienta para mi desarrollo espiritual. No es un dogma, no es algo que Dios me obliga a hacer. tenemos una raíz que nos alimenta. Claro, claro. Ahora, otra cosa es el Estado, otra cosa es el gobierno. Ni siquiera podemos hacer como tres divisiones. Sí, sí, el gobierno de turno, El gobierno de turno, el Estado y la sociedad Claro. y el origen. Sí, sí, así es. Sí. A ti te debe costar mucho El opinar tema. sobre ese tema. O sea, lo veo de una manera muy simple en realidad. A ver. Para mí es muy simple. Para mí la tierra de Israel, no bajo de esto. La tierra de Israel pertenece al pueblo judío desde hace miles de años. O sea, Sí. por eso se llama Israel. Hubo un reinado ahí, el reinado de David, el reinado de Salomón, 28 reyes después, o sea, una lengua, en Israel se habló hebreo y hubo monedas, o sea, hubo vida judía ahí. Entonces, para mí cuando me dicen qué pasa con los asentamientos, con el territorio ocupado, para mí es un chiste que no es chistoso, porque yo no puedo ocupar mi propia casa. Tienes 2000 años, el pueblo judío rezó hacia Jerusalén. No solamente por la santidad de Jerusalén, pero para que nos sea claro cada día de que esta es nuestra casa. Todo el tiempo que no estuvimos en Israel es porque estuvimos exilados. Así que este territorio, desde la frontera de Líbano y Siria, hasta abajo con la frontera del Egipto, que es un paisito chiquito, es del tamaño de Tacuarembó, tiene 22 países árabes al lado, países gigantes, algunos muy ricos. Muy ricos, pero que miran para otro lado. Que miran por otro lado, pero son 22 países. Ahí tenemos nuestra chacrita. Esta chacrita pertenece al pueblo judío. Todos los nombres de las ciudades son nombres en hebreo. Hebrón, Beersheba, Jerusalén, Haifa. Esto Israel se acabó. ¿Qué pasa con el pueblo palestino? Los quiero no como mis primos, los quiero como mis hermanos. Sufro su dolor. Para mí no hay dolor, no para mí, no hay diferencia entre el dolor de una madre palestina y una madre judía. No hay. Ahora, la responsabilidad por el bienestar del pueblo palestino no es del pueblo judío, es del pueblo árabe. Tenés Egipto que no se hace cargo. Dicen, ¿qué pasa con las fronteras de Gaza con Israel? ¿Qué pasa con las fronteras de Gaza con Egipto? ¿Por qué el Egipto Miran no para se el hace costado. cargo? Y los Pero al países, costado. y países ricos, más ricos todavía. El Irán, ¿por qué no se hace cargo? ¿Y qué más? Siria. Bueno, ¿Qué Siria por qué? está desplumada. Ya fue Líbano, pero faltan países. Arabia Saudita. Arabia Saudita, cualquiera que apuntes ahí. Turquía Siria no es un momento, también pero Irak tiene. tampoco no es un momento, pero gran parte de los países, la mayoría absoluta de los países, háganse cargo. O sea, no es un tema. Los palestinos de hoy son inmigrantes, en realidad son inmigrantes que vinieron de distintos países árabes. Expulsados a su vez. Expulsados, A su vez. exacto, y crearon esta cultura palestina. Que tiene derecho de tener su lugar, claro que Claro tienen. que sí. Ojalá tengan, yo me emociono, ojalá tengan. Pero yo no puedo hablar de paz con alguien que dice del río al mar, que dice, no es que yo quiero un Bueno, Estado. eso es Jamás. Eso es jamás. Claro, pero con este Pero no se puede gobierno no se confundir puede a hablar. jamás con el pueblo. Por eso digo, al pueblo palestino los amo, no como mis primos, como mis hermanos. Claro. Y me duele el alma. Y se el te tema. nota la emoción. Y me duele, sí. me duele. A jamás no. Jamás tiene que ser exterminado. No sé Uno si- no puede quedar. ¿Sabés qué? Porque Pero les no hace fueron- daño a pero ellos. los niños que mueren... Pero son víctimas de Hamas. Son Sí. escudos humanos. Bien. De padres extremistas. Ahí hay dos villanos. Dos Villanos. villanos. Uno es el Hamas.
y el otro es el fundamentalismo islámico. Estos niños que están hoy en Gaza y Cisjordania van a la escuela y les meten en la escuela que los judíos son infieles y los judíos hay que matarlos y los judíos esto. No es que les meten los sionistas, no dicen sionistas, dicen Yahud, Yahudi, ellos dicen. No dicen los sionistas, ellos dicen los judíos. Cuando hacen un atentado en Francia o en Estados Unidos o donde sea, no son contra los sionistas, son contra los judíos. Es un tema de creencia. Entonces, los niños crecen con esta idea. Los niños quieren ser terroristas. Entonces, con una cultura así, no hay esperanza, ¿entiendes? En Israel se habla de paz, en las escuelas se enseña la paz, se enseña la igualdad. ¡Ay, no! Bueno, no sé, el pueblo judío sufrió muchísimo. Hoy el pueblo palestino, el pueblo sirio, el pueblo libanés, el pueblo de Cisjordania, Yemenita. el de Ucrania, el de Rusia, el de Bielorrusia. Hay una cantidad de pueblos sufridos, sí. Están sufriendo. Palestina no es lo único, es la más popular, pero no es el único. No. Ahora, es la más popular. ¿En qué lugar estará el ejército ruso? ¿Segundo en el mundo? ¿Sabes por qué te voy a decir? Porque Israel tiene el ejército, el quinto ejército más importante del mundo. Sí. Que con su tamaño, sí. O sea, no debe Ahora, no hace sentido. ¿Cómo dejaron en esa es un descuido? Fue un gran descuido. Vamos a dejarlo por otra vez. Pero, fue un gran descuido. Sin duda fue un gran descuido. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Parece? Pero que fue un gran descuido. Porque si no, no puedes... Fue subestimar, porque hubo advertencias de parte de Egipto. Fue decir, jamás lo harán. No, jamás lo hará. Sí, lo hará, lo hizo, y lo hizo. Jamás sí. lo hará. Fue un gran descuido. Hay una carta preciosa, no sé si la leíste, de Serrat. No, a ver. El cantautor español. ¿Qué dice? Él dice, ustedes ya han sufrido por Hamás. Lo voy a decir así más o menos, lástima que no la traje. Es el primer tirano, pero hoy Israel los está también atacando. ¿Cuándo vamos a encontrarla? Israel no está atacando, Israel está respondiendo. Es diferente. A mí entran a mi casa para hacer daño a mi familia, yo me encargo de que no vuelvan nunca más. Me encargo, no es un tema de proporción, porque cuando entras, matás, pones hijos en un horno adelante de sus padres, violás, esto no es guerra, esto es genocidio, esto Israel no hace. Israel lanza misiles, avisa que va a lanzar el misil, y lanza los misiles en los mismos lugares donde se lanzaron misiles. Jamás que hace, agarra una tropa de niños, los mete ahí. Y punto, Israel no tiene otra opción. ¿Ah, sí? Esto es un hecho. Es un hecho. Es un hecho. ¿Dónde están las bases operativas de Hamas? Debajo de los hospitales. Israel dice, voy a destruir el hospital. Saquen todos de ahí. Hamas, ¿qué hace? Trae los niños de campos de refugiados y los meten ahí. Y la ONU sabe, la UNICEF sabe. Y esto es lo que genera más dolor. ¿Y cómo se vive desde el exterior? Una impotencia tremenda. El judaísmo. Una impotencia tremenda, porque... Sí, impotencia de ver la verdad a mí me que duele no te escuchen. como un segundo holocausto o un mini, o como quieras llamarle. Como sea, es un genocidio. Sufrimiento. Sí, sufrimiento. A ver, ¿por qué ese sufrimiento a ti que sos tan espiritual y por todo lo que hemos descrito, quién lo paga? Porque la humanidad. La humanidad. ¿Sabes por qué? Porque esto refleja en el inconsciente colectivo. Lógico, cuando escuchas 100 muertes, 200 muertes, 300 muertes, la vida deja de tener valor en el inconsciente colectivo. Cuando no hay muertes y escuchas 5 muertes acá, 10 acá, ¿cómo que ¿te acuerdas en la pandemia? Sí. Murió 1, murió 2. Cuando dicen murió 10,000, es como que ya... No. Entonces estas guerras y todas estas movidas, en el inconsciente colectivo, el mensaje es... La vida no importa. ¿Y a dónde vamos? Porque tenemos hoy la inteligencia artificial todos imbuidos, pegados. Nos falta el chip. ¿Cuándo nos van a poner el chip? En cualquier momento. Falta esto, sí. ¿Cuánto falta? Poco, yo he entrevistado a un alquimista, si querés verlo, hace 30 años. Ya hablaba del tema. Y la gente decía, qué loca, gente loca que llevas, Raquel. Y hay empresas de esto, hay empresas que están desarrollando esto. Sí. Bueno, entonces yo digo, y la espiritualidad, que por un lado lo que decíamos al principio, se está
¿no? Se está desprendiendo como de la religión. Los partidos políticos bajan su credibilidad. Sí. Las instituciones están en declive. La religión, la política, están todos en declive. Porque se entiende que la religión es un gran causador de guerras. Esta idea de supremacía, soy un pueblo superior, muerte a los judíos, muerte a los árabes, pueblo elegido, o lo que... Todas estas ideas del fundamentalismo, la Inquisición y la Iglesia Católica, nadie se escapó de este fundamentalismo. No. Y hoy según claro, en qué lugar del poder estuviera. Depende del momento histórico. Ese movimiento. Y el momento histórico, claro. No como psicólogo, las terapias estas que han nacido últimamente. Alternativas. Son válidas, pero que hay que utilizarlas con precaución. El querer conocer soy demasiado. Psicodramatista también. Sí. El conocimiento, el demasiado conocimiento del desconocido, cuando no tienes preparación en este momento para lidiar con esta información, hace más daño que bien. Además, uno se acostumbra. Le daría la mano, pero como tú no. Uno se acostumbra con esto. Me fue mal el negocio, me fue mal en la pareja, entonces voy a constelar, registros akáshicos, tarot, no sé qué. Como que todo... Sí, pero si no está... ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con esa piedra? Como Claro. se dice en la masonería, por ejemplo. Con esa con piedra esa bruta, piedra, ¿no? sí. Pero no todas las piedras brutas son exacto. de la misma calidad. O sea, tu piedra bruta estaba mucho más preparada que la mía, porque mira todo lo que has hecho tú. Bueno, y capaz que tú dirás, y tú, Raquel, mira todo lo que has hecho y yo no he podido hacer. Por ejemplo, piedra, pero sí. son piedras diferentes, Piedras no es diferentes. que vamos a llegar a ser iguales. Exacto. Eso también es un tema interesante, porque no vamos a ser La iguales. individualidad, ¿no? Sí. O vamos a ser iguales en un mundo de zombies. Cada uno aporta desde su valija, Claro. desde su ¿Crees en un mundo de experiencia. zombies? No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. Estamos ahí a la margen, pero ya nos estamos alejando de esto. Y que el Uruguay haya entrado en este tema del narco... Ahora viene el educador, que dice que los chicos ya... ¿Para qué la universidad? ¿Para qué el colegio? Si ven sentado un señor ultramillonario, libre... Que no tiene nada que ver con eso. Que aprendió en la cárcel. Que la cárcel enseñó como si fuera una universidad. Ajá. Y eso, en las etapas, en la gente, aquellos chicos que están desposeídos o en situación económica, etcétera, de segmentación, pega muy fuerte como modelo. En absoluto, pero a nivel de inconsciente colectivo hay un avance tan fuerte, que estos casos los veo como casos que están en la órbita, que son casos que van a... No hay que preocuparse con esto. ¿Como quién? ¿Como satélites? Sí, son satélites. Son satélites. Hay un avance importante en la humanidad, de la juventud. Hay ganas, hay deseo, hay un despertar de conciencia espiritual en todos los aspectos. En relación a todo, en relación al dinero, el dinero consciente, en relación a todo. Y la juventud en general, sin importar el nivel socioeconómico, vamos a ir todos por este camino. Por ahí vamos a ir. Lo que pasa acá y allá son hechos puntuales. Puntuales. Sí, no hay que preocuparnos. ¿Cuántas veces al día rezas? 3. ¿Al amanecer, como los árabes? Al amanecer, en la mañana hasta el mediodía es el primer rezo. ¿Hasta el mediodía? Hasta el mediodía que es el primer rezo. Y después, mientras hay sol, el segundo. Y de noche en cualquier momento en la noche. No como los árabes que tenemos exacto el momento. ¿Ahora podrías rezar para nosotros? No se puede. Puede ser una bendición. El momento del rezo es un momento íntimo. Que hay... No se hace en comunidad también, pero es largo y si me pongo a rezar acá, se van. Sí, que lo hago en la sinagoga, tranquilo, con la gente, pero es para concluir, vamos a concluir con una bendición. Dale. Va a ser una bendición. Yo andaba buscando eso y no sabía cómo pedírtela. Es la bendición sacerdotal, que es la bendición que bendecimos también los padres a los hijos desde hace más de 3.000 años. Cada viernes de noche los padres bendecimos a los hijos con esta bendición y es la bendición más alta, más importante en la tradición judía. ¿Qué se pide en esta bendición? Prosperidad. Que la prosperidad no nos haga daño, porque a veces la riqueza y la prosperidad construye y destruye. Pedimos prosperidad, que podamos siempre dar, que seamos los que damos y no los que tengamos que pedir.
y que esta prosperidad sea constructiva. Este es el primer pedido. El segundo pedido es por sabiduría, que sepamos siempre ver las consecuencias de lo que hacemos. ¿Antes de hacerlo? Antes de hacerlo. Pensar siempre en las consecuencias, en qué esto va a generar en el futuro. Esto es sabiduría. Y lo tercero, shalom, paz de espíritu. Más que tener razón, quiero tener paz. Más que cualquier cosa, paz, shalom. Shalom quiere decir como salam. Sí, y shaleikum salam. Salam aleikum salam. Nosotros decimos shalom aleichem. Sí, Es similar. Yo a mis amigas netamente judías le digo shalom y salam. Shalom, salam. Les sí, cuesta terrible sí. decir salam. ¿Pero por qué no? Bueno, que no están familiarizadas, pero... ¿Será porque es no lo están mismo. familiarizadas? Sí, el concepto O estar en parecido. otro estadio de su Es evolución, cultura, puede ser. de su estructura Es un tema personal. cultural también, Es sí. cultural, ¿no? Sí, entonces la bendición termina con shalom. Así que hago la bendición y concluimos con esta bendición entonces. Vino no puedes tomar, ¿o sí? Vino tiene que ser kosher, es un vino especial. Kosher, así está. que, Pero así solo que brindo hagamos- con el agua, ¿está bien? Sí, Tú toma sí. el vino. Yo con el vino Stagnari, con el gran beduino de Uruguay, realmente un encanto estar contigo. Rabino. ¿Qué dijiste. dije? Beduino. Creo. No Te habrá- salió no habrá- intuitivo. me salió de las De raíces. algo, de las raíces. Tal vez fui beduino en la otra vida y lo acabas vos de sabés que leer. cada vez que pienso en ti, pienso en beduino. ¿No hubo beduinos, no? En tu No. ancestros. ¿Quién sabe? Tal vez. ¿Por qué no lo buscas? Porque... Por algo No, dijiste. pero no solo ahora. ¿Sí? ¿Antes también? Sí. Lo voy a buscar. o- Lejaim, salud por la vida. Decimos lejaim por la Lejaim, vida. lejaim. Y ahora digo la bendición. Basta. Baruch atah. No, la bendición de agua se puede tomar. Baruch Sí. atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yamid baro. Y ahora la bendición sacerdotal. Lo digo para mí mismo, para ti, para todos los que nos están viendo, la bendición de la prosperidad, de la sabiduría y de la paz. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yair Adonai panav veleja vijoneka, Isa Adonai panav veleja, veyasem leja, shalom. Salam. Shalom, salam. Bien, hermanos. Shanti. Shanti. Agregamos uno más. En francés. Ta- ta- ¿Y en inglés? Peace. Peace. For all of us. Me gusta shalom y salam. Muy bien, qué placer, aquel, qué linda conversación. Gracias. Gracias, Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Como uruguaya te daría un abrazo, pero no se puede. Lo siento acá, ya lo siento. Gracias, Max. Gracias. Nos vemos, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.